Buenas noches, estudiantes de econometría. El día de hoy vamos a realizar una sesión virtual. Estuve tratando de realizarlo en el Collaborate, pero no me guardó la grabación que les tenía programada o que les hice. Vamos a iniciar nuevamente. El objetivo de este video es abordar lo que en la sesión no logramos realizar, pues dado que no hubo el día de hoy. En la sede Kennedy no teníamos disponibles las aulas. La actividad 2 de nuestro curso plantea que realicemos un ejercicio de regresión lineal, ¿cierto? En este ejercicio de la actividad 2, la primera parte corresponde a una revisión del capítulo 4 del libro guía para entender lo que es el método de mínimos cuadrados ordinarios, con el cual logramos hallar las líneas de regresión en un problema en el que C tiene una variable independiente X y una variable dependiente Y, ¿cierto? En este caso, vamos a, primero, una primera etapa de este ejercicio era que ustedes ubicaran dos series de datos por internet, por ejemplo, el PIB contra la tasa de cambio, el PIB contra la ocupación, ¿cierto? Tenemos muchas opciones de variables macroeconómicas que están en el DANE, por ejemplo, en la página del Banco de la República. También tenemos series históricas de la Bolsa de Valores, por ejemplo, para poder ver la relación que existe entre dos tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, alguien quisiera evaluar si entre las acciones de dos empresas hay algún tipo de relación, ¿sí? Si las, no sé, las de Grupo Éxito tienen algún comportamiento similar a, no sé, las de Avianca, por decir algo, ¿no? Hay dos empresas valoradas en bolsa y voy a mirar el comportamiento de los precios de mercado de sus acciones en el tiempo y ver a ver si hay algún patrón y que este patrón tenga un comportamiento lineal, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer. Inicialmente entonces tenemos los datos, los descargamos en un Excel y realizamos la su gráfico de dispersión para ver esa relación que existe entre los dos. El ejercicio nos pide que comencemos entonces con esas lecturas, con ese ejercicio gráfico y se elabore un texto argumentativo donde ustedes una vez tienen claro qué es este método de mínimos cuadrados ordinarios, entonces pueden hacerlo con partiendo pues, del análisis gráfico de las dos series que han descargado, determinan cuáles son esos pasos para hallar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que ustedes tienen que realizar, contrastar resultados con lo que en el capítulo 4 se menciona, ¿cierto? Entonces definir, por ejemplo, eh, no, pues en el libro dice que las relaciones pueden ser directas, inversas, entonces en nuestro ejercicio que nos dio, ¿cierto? Ya es llegar a, a definir pues qué fue lo que pasó con las dos series de datos que hemos abordado. Identificar cómo se puede utilizar esta estimación de mínimos cuadrados y a realizar alguna argumentación de dicha utilización del método de mínimos cuadrados o de dicho uso del método de mínimos cuadrados ordinarios. Luego nos dice descargue este taller y realícelo en la tutoría. Entonces esta parte es la que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, en la actividad nos dice descargue el taller, ya lo tengo acá descargado. Este taller lo que nos dice es que tenemos una serie de observaciones que se le ha hecho a 8 estudiantes en una universidad y para ellos tenemos entonces unos puntajes que obtuvieron en su momento de ingreso a la universidad y luego les hicieron un seguimiento de sus notas, ¿no? Y ellos tienen ya en el sistema un promedio ponderado que aparece en esta otra columna. El ejercicio entonces que nos piden es que estimen un modelo de regresión lineal con esos datos y determinen, bueno, cuál es la pendiente, cuál es el intercepto de la ecuación, si la relación entre la variable independiente y la dependiente es cuál, ¿sí? Que si es directa o es inversa, y
unas interpretaciones acerca de los valores que obtuvieron de los parámetros. Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo esta función? Que la variable x vamos a asumir que es ACT, que es es la prueba de ingreso del American College Test. Es una prueba, un examen, ¿cierto? Entonces digamos que es como el saber 11. Entonces tuvieron un puntaje en el saber 11 de tanto, o si la universidad pues, pedía un examen de ingreso, pues es la nota de su ingreso, del examen de ingreso, y luego pues ya una vez está estudiando el muchacho, tiene unas notas promedio, entonces el GPA. Entonces acá lo que están tratando es de predecir cuál es su promedio académico dado el examen de admisión que realizó esta persona. Establecen en esta función donde los dos parámetros a estimar es el beta 0, es decir, el intercepto, y el beta 1, que corresponden a los dos parámetros que definen a una línea recta. ¿Sí? Una línea recta entre la variable GPA y ACT, o sea, entre la X y la Y, se representa como esa relación. Entonces acá esto es lo que veíamos en el libro como Y es igual a eh, a una constante más una pendiente por x, ¿cierto? Esto es la misma función, una función lineal donde pues en este caso ya le hemos dado un nombre a la x y un nombre a la y, ¿sí? Ya sabemos cuál es x, cuál es y. Y esto lo hacemos fácilmente en Excel. Entonces lo primero es copiar los datos del ejercicio, esta tabla. Solo necesitamos estas dos columnas. Las copiamos en el Excel, ¿cierto? Ya había hecho este ejercicio, vamos a hacerlo. Tengo los datos, ¿sí? Verificamos que estén como números, ¿sí? Sumémosles algún valor. Si sumo 2,8 más 1 me da 3,8 y el otro también me tiene que dar algo. Si le sale acá un error es porque está tomando estos datos como texto, entonces en ese caso tienen que hacer alguna modificación, ya sea por ejemplo en estos casos donde aparece punto, cambiarles el punto por una coma o hacer algún ajuste adicional. Pues toca revisar que ya es un tema de manejo de Excel que los invito a investigar cómo resuelven, digamos, esa situación. Siguiente paso es hacer la gráfica, ¿no? Entonces voy a ingresar acá, insertar un gráfico de dispersión, ¿cierto? En blanco. Un gráfico de dispersión, acá lo voy a achicar. Y este gráfico entonces le doy clic derecho, selecciono los datos, le digo que voy a agregar una serie que se va a llamar regresión del GPA en función del ACT. ¿Sí? Ponele un título. Selecciono las X, entonces la X, y selecciono la Y. Listo, ya tengo los valores. Puedo modificar esto para que se vea más bonito. Quito estas leyendas, veo acá la nube de puntos. Puedo hacerle un zoom pues para ver un poquito más los datos como concentrados. Vemos que no hay notas inferiores o cercanas a 0 o a 1, sino que ya la nota más bajita del GPA es 2,7. Entonces, por ejemplo, acá si yo lo coloco desde 2 a 4, pues aquí veo los datos un poquito más claros. Y las notas de ingreso, el examen de ingreso, no tienen notas inferiores a 21. Entonces, puedo también aquí como bajarle un poquito para ver esto. Y aquí tengo los puntos. Como lo hicimos hace 8 días, agregamos línea de tendencia. Entonces acá clic derecho sobre uno de los puntos, le damos agregar línea de tendencia y dejamos la línea de tendencia lineal. Le agregamos adicional a eso la ecuación. ¿Sí? La ecuación es la que yo necesito también revisar. Y ya, con eso tenemos nuestro modelo y compararlo con el resultado que nos pide el taller, ¿no? Entonces acá, ¿qué nos pide? En el punto 1, la pendiente. La pendiente es la que acompaña a la X. En la formulación del taller se está notando, la notación es beta 1 estimado. Si este gorrito de arriba es el estimado. Beta sub 1 o beta 1 estimado es el que acompaña a la X.
¿sí? Entonces acá el que acompaña a X es este, 0, 10, 22, está con la X. Y el que va solito es el intercepto, en este caso es beta 0 estimado, que es este va solito. Aquí los ponen al revés, pero pues ya ustedes saben el truco, entonces es ver cuál es la pendiente, pues la que va con la X, cuál es la constante, la que va solita. ¿Listo? Entonces acá que nos está diciendo que si yo prolongara esta línea de regresión que está representando esta nube de puntos, ¿sí? Es la mejor representación que yo tengo, es una representación lineal entre los dos y me está diciendo que a medida de que X, es decir, el puntaje en el examen de ingreso es mayor, el puntaje promedio de los estudiantes va a ser también mayor porque este valor es positivo. El intercepto lo que nos representa es el punto en el cual cuando yo tomo este valor x igual a 0, ¿sí? Me pregunto, bueno, x es igual a 0, si yo multiplico x, reemplazo en esta fórmula x igual a 0, pues toda esta parte se va, la pendiente, esta parte, y me queda beta 0, ¿cierto? Entonces es el valor de y cuando x es 0. Este no lo estamos viendo acá en el gráfico, pues porque le hicimos un zoom. Entonces volvemos aquí al zoom. Entonces, este punto donde cruzan las dos es el 0, 0. Y el punto que me está representando este intercepto es cuando x es 0, ¿cierto? Abajo está x. Cuando este es 0, y, entonces, ¿a qué vale? ¿Qué vale ese valor? Pues es 0,56. Entonces, más o menos es un valor por acá en medio entre el 0 y el 1. Si yo prolongara esta línea, pues sería el punto donde esa línea choca con el eje Y. ¿Listo? Ahora, pues esta ecuación ya nos está resolviendo nuestros puntos, ¿no? Lo primero es que la pendiente es el que acompaña a la X, 0, 10, 22. ¿Cuál es el intercepto? Pues es esto, 0,5681. ¿Cuál es la dirección de la relación? Pues nos lo dice el signo del beta 1. En este caso es positivo, entonces es una relación directa. Incrementos de X generan incrementos en Y. Reducciones en X generan reducciones en Y. Sí, es una relación directa. ¿El intercepto tiene alguna utilidad? Pues no mucha. Pues el intercepto es el punto en donde intercepta la ecuación. Sería pues como un valor donde un estudiante tuvo un puntaje de 0 en su examen de ingreso y pues cuál sería su nota si entrara a la universidad, ¿no? Pues sería cercana también a 0. Pero pues en este caso yo tengo esas observaciones donde nunca se ha presentado ese caso, ¿cierto? Entonces no tendría interpretación pues decir eso de los datos, siendo que pues a la hora de estimar yo nunca tuve situaciones donde un estudiante tuviera una nota de ingreso tan baja. ¿Sí? De hecho es un filtro, ¿no? En la universidad dicen la nota mínima es tanto, y pues ese es el filtro que se le realiza y no pasaría a la universidad, por lo cual ese experimento de ver, bueno, un muchacho que sacara 0, ¿cuánto va a sacar en su promedio? Pues no se plantea, ¿sí? Entonces toda esta zona usted la ven que está en blanco, no hay nada. Todos están es aquí por este lado, son estudiantes que han obtenido como mínimo 21 puntos en esta tabla. Y de ahí para allá pues se ve, pero sí se ve que hay una relación creciente, ¿no? Los muchachos que les fue bien en el examen, pues tienen buena nota, era como lo que intuíamos. Acá dice, ¿cuánto aumenta GPA si ACT aumenta 5 puntos? Eso lo interpretamos con la pendiente. La pendiente me dice cuál es el incremento que yo esperaría en GPA, dados incrementos unitarios de ACT. Es decir, cuando la X aumenta en una unidad, ¿cuánto aumentaría la Y? ¿Sí? En este caso, una unidad de X genera un incremento de 0,1022 unidades en GPA, en la Y. Si son 5, ¿cierto? Un incremento de 5 unidades en X, es decir, por ejemplo, yo quiero comparar el que saca 20 puntos frente al de 25, el de 21 contra el de 26, ¿sí? Son 5 puntos de diferencia entre dos individuos de esa muestra. ¿Cómo sería la diferencia en puntaje promedio de estos estudiantes? ¿Sí? Entonces es una relación que no la pendiente.
En este caso sería pues si con una unidad de incremento en x y incrementa 0.1022, pues con 5 ¿cuánto sería? Como es una relación lineal, yo puedo aplicar una regla de 3 sencilla, ¿no? Entonces, por una unidad se incrementa 1. ¿Cuánto dijimos? 0.1022, entonces con 5 unidades, ¿cuánto sería? Entonces ese cuánto yo lo obtengo multiplicando en diagonal este por este, o sea, la pendiente por 5, dividido este otro, 1 en este caso. Entonces nos da 0,5 a 4 decimales, 51,10. Es decir, solo es multiplicar la pendiente por 5. Ya, eso es lo que tengo que hacer ahí en este punto. ¿Sí? Es decir, un muchacho que tenga, por ejemplo, 25 puntos en su examen de ingreso, ¿cuál es la diferencia en su promedio de notas con uno que tiene 30? ¿Sí? En este caso, en los datos observados, lo que pasó con dos estudiantes, vemos que su diferencia fue de una unidad. Sin embargo, acá hay otro estudiante, ¿no? De 25 frente a este de 30, pues la diferencia entre estos dos es de 5 décimas en ACT, 5 unidades en ACT o 5 puntos, y la diferencia entre nota es de 7 décimas. Entonces vemos que no es algo que siempre sea constante, o sea, por eso se ven estos puntos alejados de la línea, ¿no? Hay unos puntos que están más lejos de la línea y otros que están casi que sobre la línea. La línea es una representación de lo más cercano, ¿sí? Pero no quiere decir que todos los puntos caigan sobre la línea, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos que deberían dar en la línea o que estamos estimando o pronosticando en este caso? Pues tengo que hacer la ecuación, ¿no? Entonces, en este ejercicio ya tenemos los parámetros, el beta 0 y el beta 1. Puedo generar un GPA estimado, ¿sí? Que corresponde a la constante, en este caso 0.5681, más la pendiente 0.1022 por la X, o sea, ACT. Listo, este es el puntaje que yo esperaría con mi modelo, ¿sí? Y estaría sobre la línea recta. Ese puntaje difiere del observado, ¿sí? Es un modelo que está representando aproximadamente los datos, ¿sí? Y el descache lo llamamos error, ¿listo? Entonces el error en la primera observación es de 0.1 décimas, 0.1 puntos, 0.1 décimas, ¿sí? O sea, una décima, una décima de nota, 4 décimas, 2 décimas, 2, 1, 4 décimas, 1. Todos estos puntos son los errores de estimación. ¿Listo? En el libro, entonces los invito a revisar el capítulo 4, ver las gráficas, la forma en que se explica cada uno de estos elementos que componen la ecuación de regresión lineal, ¿cierto? Entonces acá nos da la ecuación lineal y nos dice, bueno, U sub I es el término de error, beta 1 es la pendiente, beta 0 es el intercepto, etc. Hay un gráfico donde nos muestra estos errores, ¿no? Entonces acá está el punto X1, Y1, en nuestra tabla podría ser estos dos, ¿sí? Esta pareja de datos, y el valor, la distancia que separa ese punto de la línea recta es el error, el descache, esto que estamos acá estimando como una resta, ¿sí? Esta distancia es una resta, ¿sí? Esta otra es otra resta del valor estimado, que son todos los que caen sobre la línea, frente al observado, todos estos puntos negros. Y ya, pues así obtendríamos. La forma de estimar el modelo de mínimos cuadrados unilineares lo encuentran en la página 83, donde nos muestra pues la forma de calcular beta 1. Beta 1, pues acá nos da unas fórmulas en notación de sumatoria y en notación estadística, ¿no? Entonces, como sumatorias, nos dice réstele a cada uno de los X su valor promedio y multiplique este por la diferencia que hay entre cada uno de los y el Y promedio. Haga toda esa suma de todos esos casos que le dio, divídalo luego respecto a las distancias que hay entre cada uno de los X y el X promedio,
elevado al cuadrado y luego haciendo todas las sumas. ¿Sí? Esto, notación estadística, nos dice es la parte del numerador es la covarianza. Entonces la covarianza que existe entre x y y, divídalo entre la varianza de x. ¿Sí? Y eso lo podemos sacar en Excel rápidamente. Entonces, por ejemplo, el beta 0, beta 1, perdón, ¿sí? Este que está acá, el beta 1 estimado, es la covarianza. Entonces pongamos covarianza entre x y y dividido la varianza de x. Entonces yo calculo esos dos, ¿no? ¿Cuál es la covarianza? Pues acá hay una función de covarianza. La busco en la lista de funciones que tiene Excel. Acá me dice que es covarianza.m. Le doy a ir, perdón, le voy a aceptar y selecciono. La matriz 1 serían los x. Bueno, el orden aquí no interesa, pero son estas dos series. ¿Listo? Esta es la covarianza XY. Y la varianza, pues si no conozco cómo es la función, pues acá con la herramienta de búsqueda le coloco y es varianza. Entonces esta función dispone, calcula la varianza de la muestra. Doy a aceptar y entonces me pide la varianza de x. Entonces coloco los x, que en este caso x es ACT, y ya tengo estos dos valores. Entonces beta 1 me dice que es la división de esto, ¿no? Entonces es igual a covarianza de XY dividido, solo para notar la función, la varianza de X. ¿Sí? Esa es el beta 1. Entonces es este valor de arriba dividido este de abajo. Nos da 0, 10, 22, que era lo que estábamos esperando. Ahora el beta 0 nos dice que es una fórmula de y promedio menos beta 1 estimado por x promedio. Entonces, beta 0 es y, el promedio de y menos beta 1 por el promedio de x. ¿Listo? Así como en charladito sería esto. Calculemos estos datos. Entonces promedio de y aquí es igual beta 1 ya lo tengo, beta 1, y promedio de x que es igual, entonces promedio de y, pues hay una función que se llama promedio, ubico los y que son los GPA, ubico el beta 1, eso ya lo habíamos calculado, y calculo el promedio de los x, o sea de ACT. Listo. El valor promedio de y es 3.2 y el promedio de x es 25.8. Y beta 1 ya lo hemos calculado. Entonces ahora sí el beta 0, acá, beta 0 es igual, entonces a toda esta función es el promedio de y menos beta 1 por promedio de x. Listo, entonces nos da este valor 0,5681, que es el que aparece acá en la regresión que nos hizo Excel, ¿no? 0,56. Entonces estos dos datos, estos dos parámetros ya tienen unas funciones muy claras que están documentadas acá en el capítulo 4. ¿Listo? Entonces revisamos de dónde vienen estas funciones y ya pues con esto tenemos las estimaciones de los dos parámetros de la línea de regresión, el beta 1 que es la pendiente y el beta 0 que es el término constante o intercepto del modelo de regresión lineal. Ya entonces quedaría que monten en el aula de aquí al martes el ejercicio donde pues revisan los capítulos 3 y 4, ubican las dos series, las grafican, hacen el texto argumentativo y le incluyen este pequeño taller de mínimos cuadrados donde ustedes replican este ejercicio que hemos hecho de cálculo de los beta 0, el beta 1, ya sea pues con las funciones o a partir del gráfico.
Listo, y responden a los 5 puntos que nos plantea este pequeño taller. Listo. Eso correspondería todas esas actividades a la actividad número 2 o a lo que se debe subir como actividad número 2 al aula. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí fue el video.